Y esto es progresivo, que ya te cansaste. Bueno, quizás el corredor empieza a disminuir el paso, empieza quizás a trotar, ya no a caminar, ya no a correr, perdón. Y si ya te cansaste de trotar, bueno, empiezas a caminar un poquito nomás rápido, soldadito rápido, para no enfriarte tampoco. Agarraste fuerza y vuelves a empezar a trotar, que ya agarraste más energía, bueno, empiezas a volver a correr. Entonces, esos cambios de velocidad, esos cambios de cómo avanzar, bueno, es progresivo. Imagínate que tú ya tienes programado todo, que ya eres como un robotito, que ya sabes a qué ir y cómo hacerlo. Bueno, ya los profesionales, bueno, sí, van marcando el paso, van guardando la energía, la respiración, la mentalidad, ya se fueron preparados para ir corriendo un paso constante a través de toda la carrera. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta con una eficacia. Pero bueno, esto es progresión, esto es proceso. Y cada uno de nosotros estamos pasando un proceso de aprendizaje, de avance. Y cada uno conocemos nuestros límites, nuestras oportunidades, nuestras áreas de mejora. Pero necesitamos ser constantes. ¿Queremos ver el año completo? Sí. Pero Dios te muestra el hoy. Porque lo que tú decidas hoy te va a llevar a un mañana, te va a llevar al final del año, ya sea positiva o negativamente. No quieras ver todo el panorama completo. Dios te da una perspectiva de lo que ha de venir. Dios te da una perspectiva de lo que ha de ser. Pero el plan final depende de ti, de mí. Cada decisión progresiva, cada decisión constante que tú lleves a cabo, bueno, va a dar a que ese plan que Dios tenía y que tiene para ti se lleve realizado o se haga realizado para este fin de año, para este año, o bueno, quizás se vaya empujando un poquito más o se acerque más rápido, depende, pero todo depende de ese dinamismo que tú tengas. ¿Quieres seguridad absoluta? Bueno, Dios te pide obediencia, Dios te pide paciencia. ¿Por qué? Porque ya quisiéramos correr cuando apenas necesitamos enseñarnos a respirar. Necesitamos enseñarnos a cómo guardar esas energías para enseñarnos a distribuirlas a través de una carrera. Es importante. Y aquí está el punto clave del día de hoy. La claridad no llega antes de avanzar, llega mientras estás avanzando. Esto es bien importante. A veces tú y yo necesitamos dar el primer paso, necesitamos avanzar, decidir avanzar, fíjate. Ya ni siquiera avanzar, porque también el avanzar sin haberlo pensado bien nos puede arruinar. Pero necesitamos haberlo meditado, haberlo decidido antes y avanzar. Porque cuando empezamos a avanzar, Dios empieza a dar claridad. Y eso es bien importante para ti y para mí el día de hoy. Que lo que tú tengas que hacer, lo consultes primero con Dios. Que Dios te dé una claridad completa y bueno, que te dé el siguiente paso. Que te dé esa luz verde para decir, avanza. Muchos están esperando sentir paz para decidir, pero la paz viene después de obedecer. La obediencia nunca te va a dar ese conflicto existencial de y lo decidí bien. La obediencia nunca te va a traer esa doble intención en nuestras mentes de duda, de autoflagelación, de me debía haber esperado. No, esa paz que Dios te da cuando tú ya sabes que debes de avanzar, domina y controla todo tu medio para que no dudes. Mira, en la palabra de Dios, cuando todo el mundo está avanzando o los personajes que tenemos que nos han enseñado el cómo, cuándo y qué hacer en cada circunstancia, ellos iban confiando conforme lo que Dios les iba mostrando. No sabían todo el panorama, pero iban sabiendo que Dios estaba con ellos. Moisés es uno de ellos, no sé si te acuerdas, cada prueba que él tenía que enfrentar con el faraón, Dios le decía, ahora haz esto, ahora obedece y di esto. Y Moisés lo decía conforme iba avanzando. No sabía cómo, no sabía qué iba a pasar. Solamente sabía que Dios le había mandado a hacer algo. Y cuando Moisés empieza a avanzar, tremendo, se convierte en un super líder, se convierte en esa guía que Dios había puesto y bueno, hace su cometido, hace lo que Dios le había hecho. Por eso es importante que necesitemos entender este día avanza porque Dios está dándote la dirección. Pero tienes que tener esa paz, tienes que tener esa certeza. Mira, esto es lo que está pasando quizás lo que está pasando a mucha gente el día de hoy. ¿Sabes qué deberías hacer? Pero no lo haces porque no estás 100% seguro. Y aquí es donde tú y yo debemos de reflexionar el día de hoy que
es eso que yo sé que tengo que hacer, que aún no tengo claridad. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque la dirección de Dios no funciona con el 100% de certeza, funciona con confianza. Tú y yo necesitamos avanzar, no estando 100% seguros, pero con esa confianza puesta en Él al 100%. Si tenemos esa confianza al 100% en Él, todo lo demás, Dios lo acomoda. Ahora, déjame decirte algo que puede sonar un poquito fuerte, pero mira, tu estancamiento no es falta de dirección, es exceso de análisis. Y si pasa esto, y si aquello otro, y si tomo esta dirección y no me resulta, y bueno, tanto análisis a veces nos calienta la cabeza de más y no tenemos esa dirección correctamente definida. Por eso necesitamos calmar esa mente. Señor, decirle, Señor, aquí está este plan, aquí está todo esto que yo ya no sé qué más hacer, te lo entrego. Tú dime y da dirección. Necesito que tú controles el qué tengo que hacer el día de hoy. Estás pensando demasiado y cuando piensas demasiado te desconecta de lo esencial. Porque Dios no guía mentes saturadas, guía corazones disponibles. Cuando tenemos demasiada información, bueno, nos saturamos de demasiada información y no vemos correctamente. No estamos dispuestos a tomar una decisión porque estamos dudando de que la decisión que estamos teniendo ya está en peligro, está en alto riesgo y bueno, hoy tienes que tomar una decisión sí o sí, seguir analizando o empezar a avanzar. Tremendo. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser esa opción que tú tienes para tomar el día de hoy? Porque hay algo que tienes que entender. No necesitas más información, ya la tienes. Necesitas acción. La palabra de Dios ya nos ha dado toda la revelación completa, pero necesitamos nuestra acción. Nuestra forma de caminar y avanzar, bueno, es importante. Necesitamos enseñarnos a dar el siguiente paso sin duda. Porque el primer paso, bueno, siempre trae bendición. Y siempre va a ocurrir algo, ¿eh? Siempre va a traer esa claridad, esa emoción de dar el primer paso. Cada vez que ibas a entrar a la escuela, no sé si te sentías esa sensación de, ¿y qué va a pasar este año escolar? ¿Qué va a pasar cuando yo entre a tercero de primaria, cuarto de primaria? Y cada año era una emoción diferente, algo nuevo. Ya sin decir la universidad, la maestría y bueno, todos los demás grados. Pero es importante verlo. Siempre el dar el primer paso da puertas abiertas. Mira, da dirección y da claridad que lo revela conforme vas caminando. Todo tiene un paso consecutivo, todo tiene un punto suspensivo que va siendo aclarado cada vez más y más. Pero si solo te mueves, bueno, hoy no es esa parte de hacerlo solos. No necesitamos movernos con Dios a nuestro favor, a nuestro lado. Consúltalo. Métete con Él un poquito más de tiempo. Métete a esa intimidad un poquito más. Tienes que tener esa conversación diaria sí o sí con Él. Y hoy estamos tratando de empujar un poquito más a conocer, dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha venido diciendo, avanza, y, ve cambiando estas circunstancias en tu vida y mira, vas a tener un poquito de mayor claridad y es importante que la tengamos. Por más pequeño el paso que des hacia adelante, se cuenta como paso, ¿eh? Por más pequeño que tú digas, no es que, pues bueno, poquito, no importa, pero avanza. ¿Por qué? Porque cualquier paso que tú y yo demos da la siguiente bendición a tu vida. Lo que sea que tú y yo estemos pasando el día de hoy y queramos avanzar, por más pequeño el paso que dé, siempre nos va a llevar para adelante. Nunca regreses, nunca des 2, 3 pasos para atrás para agarrar impulso, no, camina hacia adelante, camínalo. Dios le interesa que camines, no que retrocedas. Y hoy, bueno, quiero que oremos.